Hola, mi nombre es Yolanda Bastos y hoy vamos a hablar sobre Fedra y la pasión. Fedra en la tragedia. En un apartado de Hipólitos de Eurípides dice: en una ocasión en que iba desde la venerable mansión de Pieto a la tierra de Pandión a practicar la iniciación de los misterios, al verle la noble esposa de su padre, Fedra, sintió su corazón arrebatado por un amor terrible, de acuerdo con mis planes. Con estas palabras, Afrodita condena a Fedra a la pasión, dando comienzo a la tragedia de Eurípides Hipólito. Hipólito es una tragedia clásica estrenada en las Dionisias de Atenas en el año 428 a.C. y está basada en el mito de Hipólito, hijo del héroe mítico y rey de Atenas, Teseo. La tragedia de Hipólito cuenta en versos la historia de Fedra, esposa de Teseo, que desea morir antes de sucumbir a la pasión causada por Afrodita en castigo a Hipólito, hijo de Teseo con la amazona Hipólita, por decir que ella era la más insignificante de las divinidades. Fedra es la princesa de Creta, hija del rey Minos y Pasifae. Ella es la hermana de Ariadna, quien ayuda a Teseo a derrotar al Minotauro. Luego de abandonar a Ariadna en la isla de Naxos, Teseo rapta a Fedra. La primera aparición de su personaje en la obra es en el palacio junto a la nodriza, quien, preocupada por el semblante enfermizo de su señora, le insiste en saber cuál es el origen de su afección, a lo que Fedra prefiere callar y morir antes de revelar su secreto, que es que ella estaba enamorada de Hipólito, aunque finalmente lo hace más adelante. La nodriza, esperando salvar a su señora, cuenta todo a Hipólito, quien, bajo juramento, promete no contar nada, aunque éste termina altamente disgustado y repudiando a Fedra y a todas las mujeres en general. Fedra, al no poder obtener una muerte honrable, puesto que su secreto había sido revelado, comete suicidio y acusa a Hipólito de seducirla en venganza. Cuando esto llega a oídos de Teseo, este ruega a su padre Poseidón que mate a Hipólito. Tras esta muerte injusta, Artemisa, diosa venerada por Hipólito, cuenta la verdad de este enredo, salvando el honor de la trágica pareja. Sin embargo, esta es una segunda versión, puesto que Eurípides la editó para agradar más a la sociedad griega, que había criticado duramente la primera versión por la forma en la que estaba caracterizada la figura de Fedra. En esta primera versión, Fedra no tenía ningún tipo de pena por enamorarse de Hipólito y lo acusa de forma muy descarada y sin escrúpulos. Igualmente no existe la figura de Afrodita que la obligue a enamorarse de Hipólito, haciendo de este acto algo incluso más deshonroso. No obstante, a pesar de los cambios entre las versiones, el conflicto de la pasión que siente ella por Hipólito sigue siendo el mismo. Vemos a Fedra como figura de la mujer apasionada. Fedra representa a la mujer apasionada que en su rol de esposa debe cumplir con el ideal de la sociedad griega. Por esto, ella no aspira a amar libremente, sino a mantener la virtud y estatus otorgado por su posición. Este es el conflicto interno que ella tiene, al no poder desprenderse de la voluntad de los dioses, pero también al querer ser la mujer virtuosa que se espera que sea. En la tragedia, tenemos expresamente a una Fedra con semblante enfermizo y delirante, pues el amor o la pasión que siente por su hijastro la ha llevado a un estado de locura muy doloroso. La forma en la que Fedra afronta sus sentimientos es muy parecido a la manera de lidiar con una enfermedad. Y esto tiene sentido si entendemos el amor o la pasión de esta como una acción que puede desarticular las convenciones que permite la vida en la sociedad. Así lo expresa Francisco Rodríguez en su libro Sociedad, Amor y Poesía en la Grecia Antigua. Asimismo, Eurípides muestra dos versiones de Fedra, una en donde representa a una mujer más recatada y frágil y que se suicida por la deshonra, y otra en donde Fedra es más atrevida y le declara de forma directa su amor a Hipólito. En ambas versiones, el repudio de Hipólito a Fedra y el rechazo a la mujer en general están, así como la venganza que ella hace después de su suicidio. Aquí la lucha del amor se convierte en un castigo, ya que Fedra hunde al héroe Hipólito, lo que resulta en su muerte para proteger su juramento, siendo este una víctima de los instintos y emociones de Fedra, mostrando así lo peligrosas que pueden llegar a ser las mujeres. Hola, mi nombre es Verónica Guillén y voy a hablar sobre Fedra como la esposa griega y su rol en la vida pública.
Fedra como la esposa griega y su rol en la vida pública. Otra de las dimensiones que pesan sobre este personaje es su rol como esposa y madre. La esposa griega perfecta es representada por la figura de Penélope, esposa de Odiseo, quien lo esperó años después de que éste se fuera a luchar en la batalla de Troya. Fedra, en contraposición, es la esposa de Teseo, con quien tuvo 2 hijos y durante la espera de su llegada cumplió con el rol de esposa y cuidadora del hogar hasta que ocurren los eventos de la tragedia. Fedra, como esposa y madre, tiene un deber particular que la llevan también a cometer suicidio para evitar actuar de forma impura. En reiteradas ocasiones de la obra, los personajes hacen referencia a este deber de Fedra que implica mantener no solo su honor, sino también el de su esposo y el de su familia, coincidiendo con la tradición griega de considerar a la mujer como un complemento de la virtuosidad del hombre. En este pasaje vemos que la nodriza recrimina a Fedra el tener juicio, pero, a pesar de ello, el no querer ayudar a sus hijos. En estos términos, la palabra juicio hace referencia a la virtud que Fedra debe tener, también refiriéndose a la mesura o autocontrol. Al mismo tiempo, la nodriza habla de ayudar a sus hijos, ligando inevitablemente las acciones de Fedra y sus consecuencias con la vida de estos. Fedra expresa gran temor a ser descubierta cometiendo un acto deshonroso, y es esta culpa la que la lleva a la muerte. Esto lo podemos ver en el siguiente pasaje de Hipólito, en el que Fedra expresa a la nodriza. ¿Cómo pueden ellas, oh Cipris, soberana del mar, mirar el rostro de sus esposos sin sentir un escalofrío ante la idea de que la cómplice oscuridad y las paredes de la casa puedan cobrar voz? Esto en verdad es lo que me está matando, amigas, el temor de que un día sea sorprendida deshonrando a mi esposo y a los hijos que di a luz. Ojalá puedan ellos, libres de hablar con franqueza y en la flor de la edad, habitar la ciudad ilustre de Atenas, gozando de un buen nombre por causa de su madre. Ahora, esto nos lleva a un argumento expuesto por Christopher Hill en su ensayo The Articulation of the Self in Euripides' Hippolytus, y es el de Fedra como una mujer que no es virtuosa por naturaleza porque ha sucumbido ante las pasiones de Afrodita, pero que debe aparentar serlo para proteger el honor de su familia y cumplir su rol como esposa. En este sentido, Hill nos dice: Fedra está también mucho más preocupada por la manifestación pública de sí misma como virtuosa, y esta ansiedad se ve expresada en la admiración que manifiestan el coro, Hipólito y hasta la misma Fedra por la finura del sofrán. Este término, sofrán, entendido como mesura, autocontrol y virtud, cobra gran importancia durante la obra, porque es lo que distingue a Fedra, una mujer no virtuosa, pero que actúa de forma virtuosa, de otras mujeres u hombres que son virtuosos por naturaleza. Por otra parte, la virtud no era lo único en riesgo para Fedra, puesto que también se involucra en los castigos impuestos por la sociedad griega para las mujeres que cometían adulterio y faltaban a su voto de matrimonio. Para no mancillar el honor de su familia y mantenerse virtuosa ante los ojos de la sociedad, Fedra incurre en la última mentira antes de suicidarse, que es la seducción de Hipólito. Esto nos dice mucho sobre el carácter de Fedra y la visión griega del matrimonio, puesto que la única razón para involucrar a Hipólito en esta mentira era que la nodriza ya le había contado la verdad, haciéndolo testigo de su falta de virtud. Pero Fedra ya había decidido morir sin decir nada cuando se negó a comer para evitar actuar motivada por la pasión, manteniéndose virtuosa en acciones frente a otros, si bien no en pensamientos para consigo. Rodríguez Andrados explica el extremo de esta decisión al dar luces sobre la concepción del matrimonio en la Grecia antigua. Por lo tanto dice, el matrimonio era esencial pues para la familia, no para el amor. Solo los hijos legítimos eran inscritos como tales en la fratría, la organización gentilicia. Solo estos, si eran varones, recibían la herencia. Para garantizar la legitimidad de los hijos, el adulterio de la mujer estaba estrictamente prohibido, y el castigo era el repudio, acompañado de la devolución del dote. La mujer seducida no era condenada, era, eso sí, repudiada, como he dicho. Era considerada como irresponsable, pero indigna de confianza. Resulta lógico que una institución en la que la mujer está al servicio de la procreación de hijos legítimos y no de otra cosa, vea en ella como primera virtud la de sofrosune, recato o sumisión. Mi nombre es Alessandro Baruzza
y hoy voy a hablar de Fedra en relación con las figuras masculinas de la obra. Dentro de la obra, Fedra se relaciona con dos figuras masculinas principales. La primera es Teseo, su esposo, quien al principio se encuentra ausente del hogar, pero su presencia y el peso de su papel como marido de Fedra influencian toda la obra. Teseo funciona como protector y ancla de Fedra, puesto que, como su esposo, está bajo su custodia y Fedra es fiel a su recuerdo hasta que ocurren los acontecimientos de la obra. Por otra parte, tenemos a Hipólito, el objeto de la pasión de Fedra, y un hombre casto que cree personificar la mesura y la virtud frente a la pasión de Fedra. La relación entre ambos personajes es tan profundamente ligada que el mito de uno no puede existir sin el otro, en una relación casi parasitaria que evidencia en el sistema que solo castiga o redime a Fedra por intermisión de la figura de Hipólito. Este, aunque inicialmente se cree virtuoso, inevitablemente es castigado por caer en Ibris. En una obra tan rica como la de Hipólito, se da el espacio para múltiples interpretaciones, dependiendo de cuál sea el aspecto en específico que se quiera trabajar en la obra. En la introducción desarrollada por Alberto Medina González y Juan Antonio López Férez, dentro de una recolección de las tragedias de Eurípides, ambos autores exponen el término ibris, siendo este uno de los problemas fundamentales de la obra. En este aspecto, cito textualmente: el problema fundamental que se debate en esta tragedia es el conocido y tradicional de la ibris, o insolencia del hombre ante el poder omnipotente de la divinidad. Fedra e Hipólito, cada uno en un aspecto diferente, carecen de moderación y deshonra a una divinidad, Afrodita y Artemis. La desmesura es representada en ambos personajes, quienes en cierto punto presentan este elemento desde la incontenibilidad. Por parte de Fedra, que se siente pasión infundida por la diosa Afrodita hacia su hijastro, y por otro lado, el culto de Hipólito hacia Artemisa, llevado hacia el extremo del repudio a Afrodita, quien usa a Fedra como vehículo de su castigo hacia Hipólito. De hecho, podríamos decir que en esta segunda versión de Hipólito, Fedra no es la única señalada, sino que la desmesura de Hipólito también es señalada por su insolencia hacia los demás. Por otro lado, volvamos a hablar de la figura masculina de la obra, el esposo de Fedra, Teseo. Teseo inicia la historia como el esposo ausente que no se encuentra en el hogar. Su llegada es acompañada por la revelación del suicidio de su esposa, Fedra. Teseo consigue una carta en la que Fedra dejaba por escrito una grave acusación hacia Hipólito. Ciertamente, Fedra elige la muerte ante su incapacidad de poseer la virtud del sofrosune. Fedra también representa todo lo asociado a lo femenino para la sociedad griega del momento. En Is Female to Male as Nature is to Culture, expone cómo se ha asociado a la mujer simbólicamente a la naturaleza. Fedra lucha contra su propia naturaleza, la cual se encuentra más latente dentro de ella al ser mujer, como es señalado por Francisco Rodríguez Andrade y sugerido por Eurípides en la obra. Específicamente, mi tesis es que la mujer está siendo identificada o, si se quiere, parece ser un símbolo de algo que toda cultura devalúa, algo que toda cultura define como de un orden de existencia inferior al de ella misma. Ahora parece que solo hay una cosa que encajaría en esa categoría, y esa es la naturaleza, en el sentido más generalizado. Sin embargo, ¿qué tiene que ver eso con Teseo? Todo el caos desencadenado por Fedra dentro de la obra pareciera llegar a una especie de resolución bajo la figura de Teseo. Teseo es la figura masculina que representa el orden. De hecho, la decisión que toma al desterrar a su hijo es derivada de algo que él entendía como justo e incorrecto. Aún así, tampoco el orden se libra de los pecados de su exceso, y esta actitud tiránica de Teseo será punida después por Artemisa, quien le revelará la verdad con respecto a la muerte de su esposa. Fedra y su destino mortal se ven condicionados entonces por las figuras masculinas que la rodean, y a quienes debe un cierto respeto a raíz de su condición y rol en la sociedad. Por ello tenemos en Fedra a una representación mucho más cercana, y hasta podríamos decir humana, de la mujer griega, que puede ser redimida, aunque no sea virtuosa a la luz de las consideraciones de sus contrapartes masculinas y en relación con sus acciones, sean estas una expresión de su virtud.